Bueno, durante varias semanas estudiamos varios temas importantes, comenzando con la historia. Iniciamos viendo lo que fue el levantamiento, el resurgimiento de varios apologistas, de cómo el Señor levantó teólogos, filósofos, incluso historiadores, con el fin de hacerle frente a las herejías del momento, a los retos y desafíos que se levantaban contra el conocimiento de Dios. Algo bastante importante. Y vimos que realmente la apologética la encontramos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y a través de la historia, incluso hasta la actualidad. Una apologética bíblica, la cual nosotros debemos aplicar, desde luego. Así pasamos a estudiar un poco acerca del neoateísmo, el cientificismo, el materialismo, el naturalismo, y aprendimos a cómo debemos nosotros hacerle frente a estas a estas formas de pensamiento. También hablamos acerca del pluralismo religioso y el por qué no es arrogante decir que el cristianismo es quien contiene esa verdad absoluta y trascendente, esa verdad que es objetiva, el por qué el cristianismo es verdad y sobre todo muy superior por encima de tantas religiones y sectas que hay en la actualidad. Hablamos también del relativismo posmoderno, hablamos de un relativismo moral. Realmente la moralidad es subjetiva o es objetiva. Respondimos a esa pregunta y es algo que realmente todo cristiano debe estar preparado para hacerle frente y para responder, aún incluso en nuestros tiempos. Hablamos un poco acerca del hedonismo, hablamos también del feminismo y hablamos del aborto, temas de actualidad que, debo admitir, el cristiano no está muy bien preparado para hacerle frente por estos días. Y llegamos hasta este punto. En este punto vamos a hablar de tres cosas. Vamos a aprender a responder en tres niveles. Aquí vamos a hablar de cómo nosotros todo este conocimiento que hemos adquirido hasta ahora podemos irlo enfocando para presentar una defensa o más bien para preparar una respuesta. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, comencemos hablando acerca de estos tres niveles de respuesta. Tenemos el nivel teológico desde una teología válida, desde luego. Tenemos el nivel lógico, la importancia de hacer preguntas y hablaremos un poco de ciertas falacias lógicas. Hablamos también del nivel histórico y hablaremos de la veracidad de la Biblia. Pues ya hablamos acerca de la veracidad o la confiabilidad y las razones por las cuales debemos creer que la tumba está vacía. Entonces ahora nos ocuparemos un poco acerca de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, comencemos por el nivel teológico. Hay unas doctrinas fundamentales y todo cristiano debe estar preparado para responder a estas preguntas. ¿Es la Biblia veraz e inspirada? Esto es la doctrina bibliológica. ¿Quién es Dios? Esto es teología. ¿Quién es Jesús? Esto es cristología. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Esto es antropología. ¿Cómo es salvo el hombre? Esto es soteriología. Y realmente todo cristiano debe estar preparado para responder a estas preguntas. Todo cristiano debe estar enteramente capacitado para responder a estas preguntas porque estas preguntas tienen que ver con mi fe, tienen que ver con mi cosmovisión cristiana. Yo no les estoy pidiendo que sean unos eruditos en teología, yo no les estoy pidiendo que tengas un doctorado en antropología, ni mucho menos, sino que si traducimos estas doctrinas a estas preguntas, nosotros podemos responderlas incluso usando una Biblia. De hecho, desde ahí vamos a partir. Y de aquí quiero que te grabes a esta frase. Conoce la fe que defiendes antes de comenzar a defenderla. También conoce la fe que predicas antes de comenzar a predicarla. Porque entonces, si no la conoces, ¿qué es lo que defiendes? ¿Qué es lo que predicas? Te invito a que medites un poco en el Salmo 1.1 y 2 de Timoteo 2.15. Entonces, vamos a comenzar a responderlo desde la Biblia. Bueno, antes de esto voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué vamos a responder estas preguntas desde la Biblia? Bueno, primero
Ya en los anteriores módulos hablamos acerca de, bueno, o más bien respondimos a muchas de estas preguntas desde la ciencia, desde la historia, desde la arqueología. Pero ahora es necesario que introduzcamos la parte teológica. Es necesario que nosotros usemos este libro tan importante y que debe formar parte de la vida integral de cada cristiano, que es la Biblia. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar y vamos a partir desde las Escrituras. Algo que puedes tener a tu alcance. Puedes que no tengas a tu alcance una biblioteca de apologética, una biblioteca teológica. Puede que no sepas quién es R.C. Sproul, quién es William Lane Craig, quién es un Frank Turek, quién es un J. Warner Wallace, un John Lennox, pues que no tengan ni idea de quiénes son estos personajes, pero todos en casa tenemos una Biblia. Así que vamos a comenzar por allí y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy en este primer nivel, que es el nivel teológico. Entonces, vamos a examinar la evidencia interna. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de sí misma? Y aquí lo que nosotros tenemos en pantalla es los versículos clave de esta evidencia interna, es decir, lo que la Biblia dice acerca de sí misma, y puede decir al Salmo 119, 89, Salmo 152, Salmo 160, Isaías 59, 21, Mateo 5, 17, 18, Mateo 24, 35, Segunda de Timoteo 3, 16 del 17, Primera de Pedro 1, 23, Segunda de Pedro 1, 20, 21 y Apocalipsis 22, 18 al 19. Estos son tan solo algunos pasajes, estos son tan solo unos pasajes que te hablan acerca de qué es la Biblia, de qué es lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Por ejemplo, te dice que la Biblia es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que es útil para exhortar, que es útil para instruir en justicia. También te dice que la palabra es eterna, también te dice que la palabra es trascendente, también la palabra se asegura de que nadie la corrompa, que si alguno añade tan solo una coma, tan solo una tilde, tan solo una letra, tan solo una palabra a lo que está en contenido en la palabra de Dios, es decir, si alguien altera la palabra de Dios, sobre ella, sobre esta persona caerán maldiciones. Esto es lo que nos dice la palabra, es decir, que la palabra cuida de sí misma también. Entonces te invito a que vayas y reflexiones acerca de todos estos pasajes que están allí. No te preocupes que voy a facilitar el PDF de esta presentación para que puedas tomarte tu tiempo de no solamente leer estos pasajes, sino también estudiarlos. Pero te los presento aquí para que te des cuenta que realmente tenemos sustento bíblico válido que te habla acerca de la inerrancia, de la confiabilidad, de la suficiencia y de la claridad de las escrituras. Estos cuatro aspectos que te estoy mencionando es lo que conocemos los atributos de las Sagradas Escrituras. Amplío más en este tema en el curso de bibliología, el cual te invito a que tomes y allí profundizamos en cada uno de estos puntos. Pero ahora, no solamente dependemos de lo que la Biblia dice acerca de sí misma, que es la evidencia interna. También hablamos de una evidencia externa que ya veremos más adelante. Ya hemos tenido la oportunidad de revisar en anteriores módulos, pero ya abordaremos también la parte histórica. Entonces prosigamos. Dios, su naturaleza. Y aquí voy a parar. Cuando yo te pregunto cómo es tu papá o cómo es tu mamá o cómo es la persona que te crió, seguramente tú me sabes responder. Entonces, no, mira, mi papá le enoja tal cosa, su comida favorita es esta, le gusta que yo haga tales cosas, mi papá es paciente, es muy alegre, o es iracundo, o su equipo de fútbol es esto. Bueno, ¿a qué voy con esto? Y es que nosotros podemos conocer a nuestros padres terrenales y a veces los conocemos muy bien, ¿verdad?
Pero cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, el cual nosotros en la alabanza el domingo decimos que yo te amo, que yo te adoro, que yo te alabo, a veces eso se queda en palabras, palabras dichas al viento, porque realmente no conocemos quién es nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a conocerlo. Cuando yo te pregunto, ¿quién es Dios? ¿Tú qué responderías? Porque mira, tú como apologista me puedes dar 5 argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Tú puedes defenderme la existencia de Dios ante cualquier ateo y tener debates todas las semanas. Oye, pero si tú no sabes quién es Dios, o aquí está, si no sabes quién es el Dios bíblico, pues cuando llegue cualquier viento de filosofía o cualquier milagro, vas a terminar yéndote por ese camino y abandonando la sana doctrina. Así que necesitas conocer quién es Dios. Me he enfrentado a muchos apologistas, incluso cristianos, que han apostatado de la fe y que hoy en día están en otra religión, en una falsa religión o en una secta, precisamente porque no conocieron el verdadero Dios, a ese Dios que tanto defendían. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Es espíritu, por naturaleza intangible. Es uno, pero existen 3 personas. Es infinito, es incomparable, es inmutable, es omnipresente, es omnisciente, es soberano y todopoderoso. Esta es la naturaleza de Dios con su sustento bíblico, desde luego. Ahora, hablemos, ¿quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es su carácter entonces? Dios es justo, es amoroso, es veraz, es santo, compasivo, misericordioso, lleno de gracia, que condena el pecado y es perdonador. A veces nos quedamos solo con ese Dios de amor, ¿no? ¿Quién es Dios? No, Dios es amor. Ok. ¿Y qué hay de las demás características de tu Dios? Algo que nos pone a meditar también. La obra de Dios. Él creó al mundo, Él lo sostiene activamente, Él ejecuta su plan eterno, el cual incluye la redención del hombre de la maldición del pecado y la muerte. Él lleva a la gente a Cristo, Él disciplina a sus hijos, Él juzgará al mundo. Entonces, cuando te pregunten quién es Dios, ya tienes que responder. ¿Por qué? Porque sabes cuál es su naturaleza, cuál es su carácter y qué es lo que ha hecho, hace y hará. Es decir, cuál es su obra. Eso es lo que nosotros debemos responder. Ahora, Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Tú me puedes hablar del Jesús histórico y puedes defender la resurrección de Jesús a capa y espada. Pero si no sabes quién es el Jesús bíblico, mira, yo conozco muchos ateos que defienden el Jesús histórico. Yo conozco muchos musulmanes que creen que Jesús, de hecho creen que es un profeta e incluso creen que va a volver. Conozco judíos que creen en Jesús, pero eso no los hace cristianos. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús nació de una virgen, no pecó, es el Hijo de Dios, es humano, murió, es Dios. Y aquí hay un tema importante de ejemplo, y es que eruditos explican que Jesús niega a ser Dios llamándose a sí mismo el Hijo de Hombre, hijo de un ser humano, no de Dios. Esta es una afirmación que frecuentemente los musulmanes hacen, incluso algunos judíos. Sin embargo, cuando tú revisas los evangelios, ves que Jesús se da a sí mismo ese título 78 veces, efectivamente. Mateo 26 del 63 al 64, por ejemplo, nos recuerda a Daniel 7, 13, 14. Pero al elegirlo Cristo, él primero afirma su fraternidad con los seres humanos, segundo, insiste en su condición de igualdad al hombre, y tercero, declara constantemente los atributos de su divinidad. Esto lo encontramos en Lucas 5:24, por ejemplo, aunque hay muchos más versículos. También Jesús ascendió a los cielos y es mediador. También hay algo conocido como el triple oficio de Jesús, que es sacerdote, profeta y rey. Este es Jesús. Entonces, aquí vamos también a otro tema. Hay algunos
por ejemplo, musulmanes que afirman que Jesús solo fue un profeta. Y aquí nos encontramos, y algunos dicen, no, es que realmente las palabras de Jesús nunca estuvieron al mismo nivel de las palabras de los profetas anteriores y demás, solamente fue algún maestro. Entonces aquí es donde nosotros debemos también hacer un análisis de los evangelios. Y vemos que Jesús profetiza que sus propias palabras no pasarán. Esto pone las palabras de Jesús al mismo nivel que la ley y los profetas, es decir, incorruptibles. Segundo, Jesús predice su muerte y sepultura y resurrección. Tercero, Jesús dice que resucitará entre los muertos como señal de su autoridad cuando los judíos que lo confrontan en el templo le exigen una señal. Y como revisamos anteriormente en el módulo del pluralismo religioso, nos dimos cuenta que cada una de estas profecías se cumple como lo testiguan los testigos oculares creíbles y cómo lo registra la historia, y esto es avalado tanto por la historia como por la arqueología bíblica. Ahora vamos por el hombre, la naturaleza del hombre y la salvación. Esto es antropología. Todos los seres humanos somos pecadores, nadie es justo delante de Dios. Todos los seres humanos ya hemos fallado la prueba de justicia. Un pecador no puede redimir a otro pecador. Desde su nacimiento, Cristo Jesús vivió sin pecado. Él conquistó el pecado, la muerte y Satanás, y por lo tanto puede interceder por la humanidad. Jesús es el verdadero sacrificio. Él pagó la deuda que teníamos con Dios. Y el perdón se puede experimentar cuando venimos a Dios por la redención de Cristo. Esto es básicamente un resumen de este contenido bíblico en Romanos 3:23, 1 Corintios 15 del 3 al 4 y Efesios 2 del 8 al 9. Entonces hasta aquí hemos podido responder dentro de la evidencia interna de las Escrituras. Hemos respondido por qué confiar en la Biblia. ¿Por qué creer en la Biblia? ¿Es la Biblia veraz? También respondimos quién es Dios. También respondimos quién es Jesús. También respondimos cuál es la naturaleza del hombre. Y también hemos respondido cómo es salvo el hombre. Todo esto lo hemos respondido desde la Escritura. Todo esto lo hemos respondido desde la Biblia. Inicialmente, lo único que necesitas es esto. ¿Puedes hacer uso de otras disciplinas? Claro que sí, puedes hacer uso de la historia, de la ciencia, de la arqueología y de otras disciplinas que encuentres. Pero el uso de la Biblia en la vida de un apologista es crucial, es radical, es indispensable. Yo no acepto a nadie, a alguien que diga ser apologista o ser defensor de la fe, pero que no use la Biblia. Y eso desafortunadamente es lo que hoy encontramos en las redes sociales. Hoy en día encuentro muchos llamados apologetas o apologistas en redes sociales que dicen: la Biblia no es veraz. De hecho, la Biblia no creo que sea inerrante. Yo creo que la Biblia contiene errores, ¿sí? Y no hablo de errores ortográficos, no, yo creo que hay errores. Y que es necesario también usar otros libros para encontrar la verdad, porque no creo que la Biblia tenga la verdad absoluta. También encuentro apologistas que te dicen: bueno, el Dios del cristianismo es válido, pero bueno, hay otros dioses también, o más bien, no solo Dios pudo haber creado este universo. He encontrado también algunos teólogos que no creen en el Jesús histórico, o separan el Jesús histórico del Cristo de la fe. Dicen: no, mira, Jesús sí existió, realmente sí creo que fue el Mesías, pero hay cierto aspecto de la vida de Jesús que fue añadido posteriormente por los padres de la fe, por ejemplo. O sea, la resurrección pudo haber sido espiritual, pero físicamente no. Hay quienes cuestionan la naturaleza del hombre, no creen que realmente el hombre sea malo por naturaleza, o crean en el pecado original, por ejemplo. Hay apologistas que no creen como la Biblia enseña acerca de la salvación del hombre. Realmente hay apologistas que piensan que es necesario de obras buenas para obtener la salvación. Y así encontramos hoy en día muchos apologistas y muchos teólogos liberales en las redes sociales.
Entonces, te hablan de ciencia, te hablan de filosofía, algunos te hablan de historia, pero de teología no saben nada. Y mi querido estudiante, yo no quiero que tú seas uno de esos. Quiero que si tú te estás preparando aquí en esta academia, quiero que te prepares bien, que no solamente llenes tu cabeza de conocimiento, sino que también esto que tienes acá, lo lleves acá. Tu meta como apologista es que aquellas personas que te rodean conecten esto con esto, pero para que ellos lo conecten lo debes conectar primero tú. Debes ser un apologista que debe leer la Biblia. Así como lo hemos aprendido a lo largo de este curso, recuerda que si vamos a hablar de la verdad debe ser sencilla, sí, debe ser exhaustiva, perdón, claro que sí, pero también debe ser superior. Y esa superioridad teológica no la da la ciencia, no la da la historia, la da la teología. ¿Y dónde encuentro esto? En las Sagradas Escrituras.